¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva Edición Especial. Un espacio donde tendremos la oportunidad de platicar más a detalle de algunos temas en particular que son del interés de todo el ecosistema bursátil. En esta ocasión nos acompaña Olga de Tapia. Ella es directora global de ventas de ETFs de HSBC Asset Management, quien nos platicará justamente sobre este instrumento, los ETFs. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Olga. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Si te parece bien, comencemos desde el principio y de lo más básico. ¿Qué son los ETFs? ¿Para qué sirven? Vaya, ¿qué significa ETF? Me alegro que me hagas esta pregunta. Pues ETF es, como su nombre en inglés indica, Exchange Traded Fund, que es un fondo de inversión que está listado, que se puede comprar, como se puede comprar como una acción en bolsa. Eso es. Pero ¿cuál es la diferencia entre un fondo de inversión o una acción? Una acción invierte solamente en una compañía. Cuando un fondo de inversión invierte en muchas compañías a la vez. Esto nos da diversificación a la hora de invertir. Entonces, imaginemos estas dos figuras, una acción y un fondo, y las ponemos juntas y eso es un ETF. Es un fondo de inversión que está listado como si fuera una acción. Quiere decirse que la vamos a poder comprar durante el día, tantas veces como queramos, comprar, vender, es intradía, se dice, y está diversificada, invierte en, normalmente suelen ser índices pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que vamos a replicar un índice de inversión, que puede ser acciones americanas, acciones globales, acciones europeas, lo que usted quiera, pero en tiempo real, como si fuera en la bolsa, como si estuviéramos comprando unas acciones de Telefónica, por ejemplo, pero es un fondo diversificado. Esto es un ETF. De acuerdo. Oye, ¿cuáles son las cualidades de los ETFs? ¿Por qué es importante invertir en ellos? ¿Qué características tienen? Pues sí, mira, son instrumentos que son muy transparentes porque traquean normalmente o replican índices. Sabemos exactamente lo que tenemos en la cartera. No hay un gestor detrás que está manejando el dinero, sino que vamos a replicar, en este caso, índices pasivos. Son muy transparentes, son de muy bajo costo de gestión. Estamos hablando de entre 5 puntos básicos hasta 40, 50, pero mucho más bajo coste de gestión que los fondos de inversión. Tienen mucha liquidez y lo que comentaba antes, se puede obtener intradía. Podemos hacer trading de estos instrumentos intradía. Son muy, muy rápidos. Si queremos una exposición a un mercado, la tenemos inmediatamente. En un clic, en un trading la tenemos. Ya que si invertimos en un fondo de inversión, tenemos que abrir las cuentas con la gestora, etcétera. Tarda más, es un proceso más largo. Entonces, nos da acceso inmediato al mercado que queremos. ¿Y por qué es importante tener ETFs sustentables? Esta es muy buena pregunta. Y no solamente es que es importante tener un ETF sustentable, es importante tener inversiones sustentables. Ya sabemos que queremos ir hacia un mejor mundo con una economía de emisiones de carbono inferiores. Entonces, todo lo que sea inversión sustentable es muy importante hoy en día y se le está dando mucha importancia a nivel regulatorio. Justamente ustedes en HSBC están listando esta semana 3 ETFs sustentables aquí en Viva. Platícanos un poquito acerca de estos instrumentos. Sí, perfecto. Pues tenemos la suerte, de tener una operadora de fondos en México, con lo cual queríamos traer estos ETFs que hemos lanzado en Europa primero en junio pasado. Queríamos traerlos en México porque hemos visto que hay mucha demanda, empieza a haber mucha demanda de este tipo de instrumentos, de inversiones sustentables en México. Entonces queríamos hacer parte de ello. Estamos trayendo 3 diferentes exposiciones, que son acciones americanas, acciones europeas, acciones japonesas. Entonces, estos ETFs los hemos desarrollado conjuntamente con FTSE Russell, que es el índice, el que replicamos, ¿vale? Y traen un enfoque muy innovativo con respecto a lo que ya existe en el mercado ahora mismo. Ahora, estos no son los primeros ETFs sustentables que hay en México, pero ¿cuál es la diferencia de estos que están listando con Viva? Sí, en realidad sí hay varios ETFs ya en México que son sustentables o sostenibles, pero este enfoque que traemos nosotros es muy innovativo y diferente a lo que existe. Lo que existe normalmente son índices que van a enfocarse solamente o en lo que se llama ESG, la E, la G y la S, el medio ambiente, el governance y lo que es social, y un poco de reducción de carbono, ¿vale? Esto es lo que más o menos lo más innovativo que hemos visto en el mercado. Y se basan sobre todo en lo que se llaman exclusiones. Quiere decirse que vamos a aplicar unas exclusiones determinadas
determinado tipo de acciones las vamos a retirar totalmente de la cartera, ¿no? Nosotros tenemos un diferente enfoque, es mucho más innovativo y vamos a enfocarnos en más puntos de vista. No solamente lo que es ESG, no solamente lo que es emisiones de carbono, sino también vamos a añadir otro factor nuevo, que es la reducción de las reservas de combustibles fósiles. Y ahora os voy a explicar esto un poco porque al principio puede parecer bastante complicado, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar son tilts, que no sé muy bien cómo explicarlo en español, pero voy a intentar explicarlo cómo funciona. Y es que vamos a aplicar 3 tilts diferentes en lo que es ESG, otro carbono y otro en reservas. Un tilt es básicamente vamos a incrementar el peso en la cartera, vamos a disminuir el peso de la cartera de las acciones dependiendo a su puntuación de ESG, a su puntuación de emisiones de carbono y a su puntuación en la cantidad de reservas de combustibles que tenga. Entonces quiere decirse que una compañía que tenga una puntuación de ESG, ¿vale?, muy alta, va a tener un valor superior al que tenía el índice de referencia de la cartera. Vamos a incrementarlo o vamos a beneficiarlo, por así decirlo. Compañías que tengan una puntuación de ESG o de carbono o de reservas que sea inferior, le vamos a penalizar ese peso en la cartera. Vamos a invertir, vamos a reducir esa inversión en la cartera. Entonces, lo que es innovante es de que hemos tenido en cuenta estos 3 factores. Esto no existe ahora mismo o no existía antes de que nosotros lanzáramos estos índices. ¿Y por qué pensamos que esto es muy importante? Porque hemos visto estos tilts que se aplican en otro tipo de índices, pero a lo mejor solo en reducción de carbono o a lo mejor solo en la reducción de reservas o a lo mejor solo en lo que es la puntuación de ESG, pero nunca lo hemos visto los 3 tilts juntos. Esto es muy innovativo. Entonces, lo que nos da es un enfoque muy diversificado y que consigue pues remediar, ¿no?, solucionar 3 cosas que son muy importantes en el mercado. Entonces, ESG es súper importante, como ya saben, no solamente por el medio ambiente, sino también por lo social y el governance de las compañías. La reducción de carbono es súper importante y nosotros queremos reducir este carbono en las inversiones de estos ETFs de 50%. Se me olvidó decir que el primer objetivo es incrementar esta puntuación de ESG en 20%, el carbono reducirlo en 50% y también, que es este último tilt que es muy importante y muy innovativo en las reservas, de reducirlas al 50% también. ¿Por qué es tan importante esta reducción de reservas y que es algo muy nuevo, ¿no?, que siempre hemos oído las reducciones de emisiones de carbono, pero no de las reservas? Y es porque estas compañías tradicionales que hacen parte del sector de gas y combustibles, pues estas compañías tienen grandes reservas de gas y de petróleo. Esto quiere decirse que no van a poder, en los próximos años les va a ser muy difícil, ¿no?, adaptarse a la transición que se espera de ellas para que lleguen al acuerdo de 2050 de París, por ejemplo, en este tipo de reducción de emisiones, porque tienen muchas reservas. Entonces, esto es uno de los tilts que es muy importante, nosotros creemos, y que es innovativo. Otra de las cosas por las cuales este tilt es tan importante es porque a la vez que estamos penalizando, digamos, por así decirlo, a estas compañías que tienen muchas reservas, las compañías tradicionales de petróleo, vamos a estar penalizándoles por eso, al mismo tiempo vamos a estar beneficiando a otras compañías que forman parte del sector de oil and gas, o sea, de gas y petróleo, pero que son de energía alternativa. Y esto es súper importante porque la mayoría de otros índices que vemos en los competidores, en otros fondos de otras gestoras, es que normalmente van a aplicar exclusiones que van a quitar estos valores de la cartera que pertenecen al sector de petróleo y gas. Y entonces, haciendo una exclusión tan vasta, quiere decirse que vamos a penalizar a compañías que no deberían estar penalizadas porque son de energía alternativa, ¿verdad? Entonces, con este tilt, teniendo una puntuación positiva, porque en este tilt lo que les va a dar a estas compañías alternativas es una puntuación positiva, vamos a privilegiarlas, vamos a aumentar el valor en la cartera. Entonces, es por eso tan importante este tilt que no se encuentra en otras metodologías de otros índices. Qué interesante esta parte que nos platicas. Oye, ¿en qué otros países están listados estos ETFs y por qué seleccionaron México para el listado? Sí, por supuesto. Pues hemos empezado por Europa, pues es por donde tenemos la plataforma y la gestionamos allí. Están en la mayoría de países europeos, están registrados para su comercialización. Evidentemente, en Europa hay 4 principales bolsas en las que están listadas. Vamos a expandirnos también a Asia. Estamos ahora mismo en proceso de registro para comercialización en Singapur y en otros países. Y, por supuesto, México para nosotros es muy importante en Latinoamérica. Es donde tenemos una operadora de fondos y es muy grande el comercio de ETFs. Y para nosotros era súper importante estar presentes y dar la opción a los inversionistas mexicanos con esta nueva innovativa metodología de estos ETFs.
Excelente, Olga. Oye, te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado acerca de estos detalles, desde lo más básico de los ETFs hasta este nivel de sofisticación al que están ustedes llegando con estos tilts y que se lanzan durante esta semana aquí en Viva por parte de HSBC. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Análisis Viva. Gracias a ustedes por tenerme. Ella es Olga de Tapia, directora global de ventas de ETFs de HSBC Asset Management. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.